el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano, segunda sesión, los 7 sacramentos de la Iglesia. Capítulo 3, los sacramentos al servicio de la comunidad. Artículo 6, el sacramento del orden. Entramos ahora en el tercer apartado de este artículo, donde el Catecismo nos presenta el tema que tiene como título los 3 grados del sacramento del orden. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1554 al 1558. Número 1554 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el ministerio eclesiástico instituido por Dios está ejercido en diversos órdenes por aquellos que ya desde antiguo reciben los nombres de obispos, presbíteros y diáconos. La doctrina católica expresada en la liturgia, el magisterio y la práctica constante de la Iglesia reconoce que existen 2 grados de participación ministerial en el sacerdocio de Cristo: el episcopado y el presbiterado. El diaconado está destinado a ayudarles y a servirles. Por eso, el término sacerdos designa en el uso actual a los obispos y a los presbíteros, pero no a los diáconos. Sin embargo, la doctrina católica enseña que los grados de participación sacerdotal, episcopado y presbiterado, y el grado de servicio, diaconado, son los 3 conferidos por un acto sacramental llamado ordenación, es decir, por el sacramento del orden. Es un número muy bello, muy interesante que nos da una claridad en este tema de los grados en el sacramento del orden. Y el hecho, queridos amigos, de que se especifique todos estos matices que pueden parecer un poco técnicos, que pueden ser incluso difíciles de entender al principio, nos dejan como una claridad ante el misterio de la fe. Es decir, la Iglesia no se saca debajo de la manga esto, sino que la Iglesia lo ha recibido. Por tanto, ella no es quien para cambiar esta estructura que Jesús mismo ha dejado en su Iglesia. Lo que es la revelación recibida de Jesucristo, nosotros la recibimos a través de la tradición de la Iglesia. Es decir, la Iglesia la recibe, pero no la inventa. Nosotros no somos inventores en la Iglesia, nosotros somos receptores, y eso es muy distinto. Es ir juntos descubriendo a través del catecismo cuál es la manera como el Señor ha querido organizar su Iglesia para poderla perpetuar a través de los siglos. Y entonces vamos caminando y vamos entendiendo cómo es que la tradición de la Iglesia nos ha enseñado. Miramos los santos padres en los primeros siglos, miramos la liturgia de la Iglesia, cómo la Iglesia siempre ha rezado. Y aunque haya habido en 2000 años unos cambios importantes a través del tiempo, la esencia es la misma, porque somos receptores, no inventores. Hay cosas que están claras para descubrir, hay otras que son un poco más misteriosas. Hay cosas que se han hecho siempre de la misma manera y hay otras cosas, como hemos explicado en los sacramentos, que se han ido acomodando
circunstancialmente, pero nunca esencialmente. Hay unas, como decimos, que son más claras, otras más misteriosas, como este que nos presenta este número del catecismo, que hay 2 grados del sacerdocio en la participación en el orden sacerdotal de Jesucristo. Y nosotros hemos ido tanteando como esa verdad durante estos días que Jesús ha dejado en su iglesia, ¿eh? En 3 fuentes principales lo que hemos recibido, en la liturgia, en el magisterio y en la práctica constante de la iglesia, en esa tradición tan hermosa que tiene la Iglesia Católica en 2000 años. No podemos pensar que el autor del catecismo, por ejemplo, del catecismo de la Iglesia Católica que estamos estudiando, es simplemente alguna persona que se sentó a escribir cosas, ¿no? Incluso un grupo de personas que se sentó a escribir cosas, ¿no? Han tomado aquello que ha sido siempre parte de la iglesia. Han tomado la liturgia, han tomado lo que han dicho los santos padres, han tomado lo que se ha rezado desde el inicio y se ha puesto en orden para hacer, por ejemplo, este catecismo que nos han entregado en las manos. En los ritos litúrgicos de ordenación de un obispo, de ordenación de un presbítero, de ordenación de un diácono, ha investigado siempre la Iglesia para poder ver las consecuencias que se puede extraer de esto. Pero también no solamente ha visto la liturgia, también en el análisis, en la reflexión del magisterio de la Iglesia, en todos los concilios que han existido a través de estos 2000 años, en los documentos que ha sacado el magisterio de la Iglesia, donde se habla expresamente de lo que ha sido la tradición de la Iglesia, en cómo ha visto y cómo ha entendido el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Poco a poco, a través de los años, esto se ha ido perfilando cada vez más. Y la tercera fuente, después de haber estado con el magisterio, después de haber estado en la liturgia, en la Sagrada Escritura, también está la práctica constante de la Iglesia. Es decir, cómo lo ha hecho la Iglesia siempre. Cómo ha ido haciendo la liturgia siempre la Iglesia. Cómo a lo largo de la historia, desde el principio hasta hoy, nunca ha parado de celebrar su liturgia. Porque hay una promesa firme de Jesús, de que Él iba a acompañar fielmente a su iglesia hasta el final. Eso es lo que expresa este número del catecismo cuando nos dice: la doctrina católica, expresada en la liturgia, el magisterio y la práctica constante de la iglesia, reconoce que existen 2 grados de participación ministerial en el sacerdocio de Cristo: el episcopado y el presbiterado. Fíjense, queridos amigos, a veces se habla mucho, escucha uno por ahí, del Concilio Vaticano II. Muchas personas hablan de que el Concilio Vaticano II fue una ruptura con la tradición de la Iglesia, ¿no? Uno escucha cosas como: eso era antes del concilio, pero después del concilio las cosas han cambiado y cosas así. Pero lo cierto es que lo primero que hizo el Concilio Vaticano II fue un entrocarse con toda la tradición de la Iglesia. Y eso lo dice expresamente el concilio en las primeras declaraciones que tuvo. Aquí no se rompe con nadie, aquí nos entroncamos todos. Vamos a tomar lo que había y lo vamos a perfeccionar al momento que estamos viviendo. Es más, si algo hace el Concilio Vaticano II, que tantas veces hemos mencionado en el estudio de este catecismo, es precisamente profundizar mucho más en las raíces primeras. Tanto es así que sus
columnas vertebrales son la Sagrada Escritura, son los santos padres de la Iglesia, la tradición de la Iglesia. Profundizar en eso para ir a la raíz es lo que ha hecho el Concilio Vaticano II y es lo que ha hecho este catecismo que estamos estudiando. ¿Para qué? Para purificar algunos aspectos que quizás eran superficiales. Para purificar algunos aspectos también que en algún momento se iban adheriendo a través del paso de los siglos. ¿Para qué? Para volver la fe a la pureza primitiva. En 2000 años de historia son muchas cosas las que se han podido adherir, que nos iban a de la pureza primitiva, de lo esencial. Lo que ha hecho el Concilio Vaticano II y este catecismo es volvernos a esa pureza primitiva. Dicho esto, el catecismo después continúa diciendo que reconoce que existen dos grados de participación ministerial en el sacerdocio de Cristo y nos habla específicamente del episcopado y del presbiterado. Y da un paso y dice, sin embargo, no se dice lo mismo del diaconado, porque el diaconado está destinado a ayudar y servir al obispo y al presbítero. Por eso el término en latín de sacerdote, sacerdos, designa en el uso actual al obispo y al presbítero, pero no al diácono. Aunque nos especifica el catecismo, en el momento de la ordenación en el sacramento existe un orden al diaconado. La doctrina católica nos enseña a nosotros que los grados de participación sacerdotal, el episcopado y el presbiterado, y el grado de servicio, el diaconado, son estos tres grados conferidos por un acto sacramental que se llama ordenación. Por eso escuchamos muchas veces la ordenación episcopal, la ordenación sacerdotal y la ordenación diaconal. Los tres son un sacramento. Al final, este número termina con un hermosísimo texto de San Ignacio de Antioquía. Es un texto del siglo I y principios del siglo II. Y fijemos lo que decía San Ignacio de Antioquía. Que todos reverencien a los diáconos como a Jesucristo, como también al obispo, que es imagen del Padre, y a los presbíteros como al Senado de Dios, y como a la asamblea de los apóstoles. Sin ellos no se puede hablar de iglesia. Es un texto muy antiguo, pero muy, muy profundo. Fijémonos cómo San Ignacio de Antioquía, el siglo I, principios del siglo II, afirma con tanta firmeza que sin los obispos, sin los sacerdotes, sin los diáconos no hay iglesia, no se puede hablar de iglesia. Es una estructura que desde el inicio la ha querido Jesucristo así. Y San Ignacio de Antioquía lo dice, que todos reverencien como a Jesucristo. Y habla muy específicamente de los diáconos. Dice, porque Jesucristo vino a servir y los diáconos son servidores. Y esa es la dignidad que hay que reconocer en ellos, la dignidad de quien sirve. Siglo I, queridos amigos.
Es decir, al día de hoy estamos diciendo lo mismo que dijo San Ignacio de Antioquía hace 1900 años. Es algo de lo más hermoso que tiene la Iglesia Católica, que podemos ir a las raíces, podemos ir al final y vamos a descubrir que lo que vivimos, lo que creemos, lo que celebramos, lo que oramos, es lo mismo que hacían los primeros cristianos, aquellos que conocieron a Jesús en persona y aquellos primeros que conocieron después a los apóstoles en persona. Y nos están enseñando desde allá aquello que nosotros vivimos hoy y que también lo enseñamos. ¿Recuerdan ustedes, queridos amigos, cuando estábamos estudiando la primera parte del catecismo? Hablamos, cuando estábamos estudiando el credo, decíamos, creo en la Iglesia Apostólica, muy específicamente en el número 857. Y todos esos números que estudiamos cuando hablamos de la Iglesia Apostólica estaban prácticamente iluminando esto. No estaba hablando del sacramento del orden sacerdotal específicamente, pero estaba hablando de esa apostolicidad de la Iglesia. Eso que hemos recibido, eso que está fundado sobre los apóstoles, eso que nos han enseñado, esa manera de cómo la Iglesia es, cómo la Iglesia piensa, cómo la Iglesia vive. Y es lo mismo que nosotros tenemos hoy día. Dicho esto, el catecismo nos presenta un paso más profundizando en esto. El número 1555 dice, según la tradición, entre los diversos ministerios que se ejercen en la Iglesia, desde los primeros tiempos, ocupa el primer lugar el ministerio de los obispos, que a través de una sucesión que se remonta hasta el principio, son los transmisores de la semilla apostólica. Es un número muy hermoso que nos lleva también a recordar esa vez que hablamos en el catecismo de eso que llamamos sucesión apostólica. Eso tiene hoy día muchísima importancia, queridos amigos, que nosotros en la Iglesia Católica no nos hayamos inventando a nosotros mismos, que es simplemente una heredera y una transmisora de eso que Jesucristo le ha encomendado, cuando le dijo, id por todo el mundo predicando, id perdonando los pecados, id bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haced esto en memoria mía. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Todo eso que Jesucristo dijo a sus apóstoles, la Iglesia simplemente lo ha tomado, lo ha heredado, y lo que ha hecho en 2000 años es transmitirlo de la manera más pura que se puede. Y es muy importante, queridos amigos, que nosotros entendamos que estamos en una continuación de ese mandato de Jesús a los apóstoles. Las abuelas, ¿sí? Como la abuela de Wenceslao. Estamos transmitiendo lo que hemos recibido a nuestros nietos. Nosotros no hemos inventado nada. Lo hemos recibido y así lo pasamos. ¿Qué hacemos cada mañana en este catecismo? ¿Inventar algo? Nada, ni una sola palabra está inventada. Todo es lo que hemos recibido, lo pasamos, lo entregamos de la manera más pura posible, para que no se cambie ni una sola letra de lo que es la fe católica. Hoy en día estamos en un tremendo peligro, el peligro de este florecimiento de sectas. Ya ni siquiera
son comunidades eclesiales, ya son sectas. Y es muy importante que nosotros le enseñemos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, lo que ha sido la transmisión de la fe apostólica que hemos recibido. ¿Sabe por qué se caracteriza una secta? Por inventarse a sí misma. Las sectas pretenden ser el punto cero. Toda secta pretende ser el punto cero, el origen del mensaje de Jesucristo, porque según ellos, antes todos estábamos equivocados. Y esto se ve en todo. Parecería como si la fe comenzara en ellos, en esa secta que acaba de nacer en un garaje. Y ahí radica la tremenda diferencia. Quizás ahí radica la persecución, el odio, la envidia con los católicos. Porque nosotros no hemos inventado nada. Cada uno de nosotros hemos sido bautizados por un sacerdote que a su vez fue ordenado por un obispo, que ese obispo fue ordenado por otros obispos, mínimo en esa ordenación debieron haber 3 obispos, y así sucesivamente una cadena ininterrumpida de 2000 años hasta llegar a uno de los apóstoles. Es decir, que el día de mi bautismo, ese sacerdote válidamente ordenado me conectó con los apóstoles. Y esa conexión es algo increíble para nosotros los católicos. Nada que ver con el bautismo de una secta, donde empieza en el pastor y termina en el pastor, porque ese pastor no está conectado con nada, ni con nadie. Nuestro bautismo es algo muy hermoso, porque nos conecta con los apóstoles. Fíjense, queridos amigos, ya en los primeros siglos estuvo también este gran santo San Irineo de León. Una de sus obras más grandes de San Irineo se llamaba Adversus herejes, contra los herejes. Y él se dedicaba a rebatir a los herejes. Él combatía contra estas herejías del primer siglo de la Iglesia. Y la forma que San Irineo usaba para dilucidar un poco esa polémica, esa discusión que se tenían con los herejes, para desenmascarar las mentiras de las herejías y hacerles entender que la verdadera iglesia de Jesucristo era la iglesia católica. El argumento principal que San Irineo tenía contra ellos era decirles que él podía ser un árbol genealógico de cualquiera de los bautizados hasta encontrar la conexión perfecta de ese bautizado entroncada con los apóstoles y desde los apóstoles con Jesucristo. Y San Irineo lo hace y expone cómo en cada diócesis había una sucesión de los obispos, de esos obispos legítimamente ordenados, que provenían de esa sucesión apostólica de Jesucristo. Y San Irineo les decía, ustedes los herejes se han inventado a sí mismos. En ellos no había una sucesión apostólica. Cada uno se fue inventando a sí mismo. Hoy en día también tenemos que dar, queridos amigos, una respuesta muy similar a todo este mundo sectario que nos persigue, que nos acosa tremendamente. Y tenemos que ser fuertes para desenmascarar tantos errores de todas estas sectas, incluso de todas estas comunidades cristianas que nos encontramos por todas partes
atacándonos todo el tiempo. Tenemos que desenmascararlos para mostrar que están en un error, que se están buscando a sí mismos solamente, que no piensen que son el punto cero del cristianismo, por más que el pastor diga que soñó en Jesús y que Jesús le dijo que fundara una iglesia. Eso es mentira. Aquí lo que tenemos que hablar son cosas reales. Y las cosas reales es que los cristianos, a través del sacramento del bautismo, por ese sacerdote que te bautizó o ese diácono que te bautizó, estamos conectados directamente con los apóstoles y esa conexión no termina nunca. Nosotros los cristianos católicos sabemos que no somos fundadores de nada, tampoco somos el punto cero de nada. El punto cero es Jesucristo. Y después de Jesucristo vinieron los apóstoles. Y el Espíritu Santo ha actuado ininterrumpidamente desde entonces. Por eso es tan importante para nosotros el tema de los apóstoles. Por eso era tan importante haber primero, antes de explicar el orden sacerdotal, haber explicado la apostolicidad que explicamos durante tantas sesiones en el momento que estábamos hablando de la Iglesia apostólica en el credo. Cuando nosotros nos salimos de este encuadre, fácilmente uno se convierte en un sectario, en un Illuminati, como dicen hoy día, en el mal sentido de la palabra. Todo aquel que no ha entendido la apostolicidad se ha retirado y ha fundado una secta. Por eso lo primero que el Martín Lutero quitó cuando empezó la Reforma Protestante fue el orden sacerdotal. Es el primer sacramento que tumbó. Entender esto, queridos amigos, nos ayuda mucho como católicos a ser humildes, porque el tesoro que tenemos en nuestras manos de barro lo hemos recibido gratis y tenemos la misión de transmitirlo gratis con la mayor fidelidad posible, sin atrevernos a cambiar nada, a quitar nada y sobre todo a añadir nada. Tal lo hemos recibido, tal lo transmitimos. Eso, queridos amigos, es la clave para que nosotros podamos entender la sucesión apostólica y esto que el catecismo nos presenta el día de hoy, los grados en la ordenación, el obispo, el presbítero y el diácono. Dicho esto, da un paso más el catecismo. Número 1556 dice: para realizar estas funciones tan sublimes, los apóstoles se vieron enriquecidos por Cristo con la venida especial del Espíritu Santo que descendió sobre ellos. Ellos mismos comunicaron a sus colaboradores, mediante la imposición de las manos, el don espiritual que se ha transmitido hasta nosotros en la consagración de los obispos. Es decir, hubo un momento fundante, que fue el don del Espíritu Santo. De hecho, en la tradición de la Iglesia tenemos este día de Pentecostés como el día, digámoslo así, de la fundación de la Iglesia, por ponerle una fecha. Ya sabemos y hemos explicado mucho que la Iglesia Jesús la fue fundando en todos sus actos. Pero si tenemos que decir uno en preferencia por ponerle una fecha al nacimiento de la Iglesia, es este: Pentecostés. El momento fundante, el don del Espíritu Santo, que fue transmitido por Jesucristo a los apóstoles y a María que estaba con ellos. Nosotros, especialmente en el día de la institución de la Eucaristía, que es, lo recordamos, el Jueves Santo,
También los católicos celebramos ese día la institución del sacerdocio, porque es en ese momento en el que Cristo le dijo a los apóstoles ahí en el cenáculo: haced esto en memoria mía. Estamos entendiendo que ellos están recibiendo el don y están siendo instituidos sacerdotes para que hagan eso en memoria suya. Fíjense que ahí no había nadie más. Los únicos eran los apóstoles, los 12 apóstoles. Y ellos ahí están recibiendo la potestad sagrada de ese haced esto en memoria mía. Id, bautizad, id, perdonar pecados, id, santificar a los hombres. Eso mismo que recibieron los apóstoles ha sido transmitido, como nos dice este número del catecismo, mediante la imposición de las manos. Se transmite el don espiritual que se ha transmitido hasta nosotros en la consagración de los obispos. Y es bastante evidente, queridos amigos, que Jesucristo no quería que su mensaje terminara cuando terminara su presencia entre nosotros, es decir, en el momento de la ascensión al cielo. Que ni siquiera terminara cuando muriera San Juan, el último de los apóstoles que tenemos conocimiento de su muerte. La intención de Jesús era que se prolongara por todos los siglos hasta su regreso en la parusía. Esa prolongación es lo que hacemos en la ordenación, en la consagración de los obispos. Prolongar la presencia de Jesucristo entre nosotros. Y eso es tan importante para poderle creer a Jesús estas palabras: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si esto no fuera, esta ordenación episcopal, esta consagración episcopal, no fuera una prolongación de Jesucristo, estas palabras de Cristo de estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo, no tendrían ningún sentido. Y desde ese momento, la Iglesia Católica nunca ha terminado con esta labor. Desde ese impulso que Jesucristo dio a sus apóstoles el día de Pentecostés, nunca la Iglesia, en medio de 2000 años, en todos sus retos, en todos sus aciertos y en todos sus desaciertos, nunca ha dejado de transmitir esto que Jesucristo le dejó. Y hay un gesto que nos dice el catecismo que es primordial, y es el gesto de la imposición de las manos, que es como el signo clave a través del cual se transmite el don y el mandato de Jesucristo. Esa imposición de las manos es un signo humilde, poniendo las manos en la cabeza del ordenado. Es como decir: lo que se me ha dado te lo transmito. Ese ponerse debajo de esas manos es como decir: me cobijo en la iglesia. Es un don, es una gracia indebida que me está siendo entregada gratuitamente. Me cobijo en la iglesia. Lo que se me ha dado te lo transmito, le está diciendo aquel que está poniendo las manos en la cabeza de esa persona que está siendo consagrada. Es un tesoro el que se lleva en esas manos de barro. Pero Dios ha querido transmitirlo. Ha querido que la persona se ponga de rodillas
para que lo reciba. Que sintamos que hay unas manos que cobijan eso que se está transmitiendo, y esas manos son la iglesia. Esto es algo muy hermoso. El catecismo nos da un paso más para entenderlo. Número 1557 dice: el Concilio Vaticano II enseña que por la consagración episcopal se recibe la plenitud del sacramento del orden. De hecho, se llama, tanto en la liturgia de la Iglesia como en los santos padres, sumo sacerdocio o cumbre del ministerio sagrado. Es decir, que la ordenación, la consagración episcopal es el grado máximo de la ordenación. Uno podría preguntarse, ¿y entonces el Papa qué es? El Papa es un obispo. Ha recibido el sumo grado de ordenación, que es el episcopal, la consagración episcopal. Es un obispo como todos los demás, que va a tener un cargo. El cargo va a ser el Papa, pero su ordenación es la misma que cualquiera de todos los obispos del mundo. Y esto explica por qué el obispo es el único grado del sacerdocio que puede celebrar todos los sacramentos. Un sacerdote, por ejemplo, un presbítero, no puede administrar el sacramento del orden sacerdotal a otro presbítero. Tiene que ser el obispo. En el Antiguo Testamento existía esa imagen que hemos hablado muchas veces del sumo sacerdote, en relación a aquello que se ha utilizado en algunos momentos en la Iglesia, como nos dice este número del Catecismo, con esa imagen de sumo sacerdote, el obispo. Pero lo cierto es que los nombres pueden ir cambiando y pueden ser usados o no usados a través de los tiempos. Lo importante es que tengamos claro el concepto de que el episcopado es la cumbre del ministerio sagrado, el grado máximo. Por último, el Catecismo nos presenta el número 1558 que dice: la consagración episcopal confiere, junto con la función de santificar, también las funciones de enseñar y gobernar. En efecto, por la imposición de las manos y por las palabras de la consagración, se confiere la gracia del Espíritu Santo y se queda marcado con el carácter sagrado. En consecuencia, los obispos, de manera eminente y visible, hacen las veces del mismo Cristo, maestro, pastor y sacerdote, y actúan en su nombre. El Espíritu Santo, que han recibido, ha hecho de los obispos los verdaderos y auténticos maestros de la fe, pontífices y pastores. Es un número muy hermoso. El don del sacerdocio, y más, en su grado máximo, el episcopado, le transmite al obispo estas tres funciones: santificar, enseñar y gobernar a su iglesia. Invita al obispo a que tiene que ser maestro de esa palabra revelada en Jesucristo. Invita al obispo a que tiene que ser el primer catequista de su diócesis. Invita al obispo a que tiene que santificar, administrando los sacramentos, teniendo en torno a sí a todos sus presbíteros que le ayudan en la tarea de administrar los sacramentos en su diócesis. Y el obispo es invitado a gobernar porque Cristo es cabeza del cuerpo de la iglesia y le ha transmitido ese ser cabeza del cuerpo místico en esa partecita del mundo que se le ha encomendado para que la santifique, para que la enseñe, la eduque y para que la gobierne, llevándolo todos a Jesucristo. Gobernar y llevar adelante con todo lo que se necesite para que ese pueblo pueda llegar a Jesucristo. Es una gran responsabilidad que tienen los señores obispos en cada una de sus diócesis, en ese pedacito de tierra que le ha sido encomendado, que todos
los que le han sido encomendados, ninguno de ellos se pierda. Ese es el llamado que Jesús les hace en esta primera catequesis, queridos amigos, sobre los grados en el orden sacerdotal.